3 fechas claves, en las cuales entran en vigor los nuevos requisitos laborables para poder ser elegible al programa conocido como SNAP, el programa de alimentos más grande en los Estados Unidos. Así es, señores, como bien sabemos, tenemos nuevos requisitos ya aprobados para el SNAP EBT, para los cupones de alimentos, los cuales estarán entrando en vigor muy próximamente. Pues hoy vamos a explicarles cada fecha que usted debe tomar en cuenta para poder prepararse y de este modo o ser elegible para el programa o no perderlo, porque recuerde, si usted no cumple con estos requisitos y actualmente recibe los beneficios de SNAP, podría estar perdiendo estos beneficios que nos otorga el programa de alimentos SNAP EBT. Y junto a esto también hablaremos de un programa de ingresos garantizados. Sé que muchos ya conocen los que son los programas UBI que se están dando en varios estados alrededor del país. Pues bueno, hoy hablaremos de un programa UBI muy pero muy bueno, el cual va a estar otorgando $750 durante 15 meses. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video, pues tal vez usted sea una de las personas que podría estar entrando en este programa de ingresos y así prácticamente tener una estabilidad económica en los próximos 15 meses. Iniciaremos hablando sobre el tema de SNAP EBT, y es que la primera fecha importante es el próximo 1 de septiembre. Entre el 1 de septiembre próximo hasta el 1 de octubre del año 2024, entrarán en vigor de manera escalonada los cambios en los requisitos laborales para ser elegibles a los cupones de alimentos de SNAP, el programa de asistencia nutricional suplementaria número 1 en los Estados Unidos, el cual ya fue aprobado como parte del acuerdo alcanzado hace 2 meses en Washington para elevar el tope de la deuda. Recordemos que en junio el presidente Joe Biden firmó el Fiscal Responsibility, una legislación negociada con republicanos en el Congreso de los Estados Unidos para elevar el techo de la deuda, por lo que está autorizado a pedir prestado al gobierno federal para sus obligaciones. Como resultado de la aplicación de esta nueva ley, se imponen nuevos requisitos de trabajo más estrictos para recibir asistencia alimentaria. Eso significa, a nivel general, que estadounidenses de hasta 54 años sin una discapacidad y que no tengan dependientes bajo su cuidado podrían dejar de ser elegibles o enfrentar nuevos obstáculos para recibir los fondos para la compra de alimentos. Los primeros ajustes al programa van a entrar en vigor el 1 de septiembre de este año 2023. A partir de esa fecha, los requisitos laborales le aplicarán a los adultos físicamente aptos sin dependientes, o sea, personas de hasta 50 años y que no tengan hijos. Al momento, los límites se le aplican a cada adulto entre las edades de 19 a 49 años. Actualmente la ley bajo la que se guía SNAP requiere que adultos capacitados entre este rango de edad que no tengan dependientes trabajen o atiendan programas de entrenamiento por al menos 80 horas al mes, si es que quieren recibir los beneficios por más de 3 meses dentro de un periodo de 3 años. Las otras 2 fechas claves en las cuales se van a aplicar las extensiones de edad, que este es otro de los cambios, de los nuevos requisitos que son de los más difíciles de poder aceptar. Y es que el primero es que el 1 de octubre de este año 2023, la edad de los adultos físicamente aptos sin dependientes va a incrementar a 52 años. Actualmente es de 50 años. Luego viene el 1 de octubre del año 2024, el cual la edad de los adultos físicamente aptos, o sea, el mismo tipo de requisito, va a incrementar a 54 años. 3 grupos poblacionales están exentos a estas nuevas disposiciones. ¿Y quiénes son? Son los desamparados, los veteranos o los exmilitares y jóvenes que salieron de hogares de acogida. El acuerdo para elevar el techo de la deuda que se alcanzó entre la legislatura y el ejecutivo incluye además una cláusula la cual nos establece excepciones a los requerimientos en estados que tengan alto nivel
de desempleo. O sea, si usted vive en uno de los estados que tenga mayor porcentaje de desempleo, puede ser uno de los únicos que no tengan que cumplir con todos los requisitos para poder recibir SNAP EBT. Pues muy bien, ahora hablaremos de este programa de ingresos garantizados que nos otorga hasta $750 mensuales durante 15 meses. Durante los últimos años se ha hablado cada vez más sobre los programas de ingresos garantizados en los Estados Unidos y cada vez se realizan más pruebas para ver si es que esto realmente puede funcionar. La idea detrás de un programa de ingresos garantizados es que los residentes de bajos ingresos puedan recibir una cantidad fija de dinero de estímulo por mes durante un periodo de tiempo determinado. Y la esperanza es que esto aumente el gasto en la comunidad y en la última instancia pues los haga prosperar. Cada programa de ingresos garantizados tiene sus críticos y sus partidarios. Y bueno, este es el último caso del ejemplo que acaba de suceder en el condado de Fairfax, en Virginia. ¿Cómo funciona el programa de ingresos garantizados en el condado de Fairfax? Oficialmente llamado Piloto de Movilidad Económica por parte de este condado, este programa de ingresos garantizados otorgará pagos regulares a los hogares elegibles, además de brindarles otros recursos como ser asesoramiento financiero. Según el sitio web del gobierno local, pues el programa de ingresos garantizados proporcionará un pago mensual de $750 a 180 familias elegibles por 15 meses. Pues va a proporcionar libertad de elección de las familias para ver cómo quieren utilizar este efectivo como ellos lo consideren necesario. Y por último, van a dar coaching financiero opcional y la oportunidad de aumentar sus redes sociales a través de eventos virtuales o presenciales. ¿Quiénes son elegibles para este ingreso garantizado de $750? Bueno, habrá un proceso de solicitud para ver quién recibe este dinero. Y ese portal va a estar abierto desde el 23 de septiembre hasta el 3 de octubre de este año 2023. Por lo tanto, pues el periodo de solicitud aún está un poquito lejos. Para ser elegible, usted debe ya estar empleado, debe tener al menos un hijo de 16 años o menos viviendo en su hogar, debe tener un ingreso que se encuentre entre el 150 y 250% del nivel federal de pobreza de este mismo año y debe vivir en un vecindario con los siguientes códigos postales: 22306, 22309, 20190, 20191, 22041, 20170, 22003, 22150, 20120 o 20151. ¿Qué es lo que debe considerar de bajos ingresos en el condado de Fairfax? Lo más importante a considerar al solicitar este programa de ingresos garantizados es el nivel de ingresos. Pues como se indicó anteriormente, pues debe tener un ingreso bajo, el cual se encuentre entre el 150 y 250% del nivel federal de pobreza. Para una familia de una persona, el 150% del nivel federal de pobreza en este año 2023 es de unos $21,870 anuales y el 200% son unos $29,160 anuales. Si usted recibe más o menos ese dinero, pues prácticamente es elegible para poder cumplir los requisitos y poder solicitar este programa de ingresos garantizados.